Aleluya. Bendecidos, victoriosos, felices. Yo también estoy muy feliz de estar con ustedes, de poder otra vez venir a congregarme, porque congregarse es algo muy bueno que amamos hacer, ¿cierto que sí? Y bueno, hoy es el día número 7 de nuestra serie llamada El Sermón del Monte. Muy bien, este es el número 7, porque venimos hablando de este sermón que es clave en la vida de un cristiano. Jesús lo dio, Mateo 5, 6 y 7 está. Y Jesús dijo al finalizar el sermón: todo el que oye estas palabras y las hace, o sea, las palabras que acabo de decir de todo este sermón, todo el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca, que aunque vinieron ríos, tempestades, esa casa no cayó. Pero el que las oye y no las hace, le compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Eso quiere decir que este sermón nos enseña a construir nuestra casa sobre la roca. Que todo lo que nosotros tomemos de esta palabra, lo obedezcamos, son ladrillos que estamos poniendo sobre esa roca que es Cristo. Porque en la vida habrán aflicciones, en la vida habrán tempestades, en la vida siempre habrán problemas. Pero si tu casa está sobre la roca, tu casa no va a caer. Estás aprendiendo cómo edificar esa casa sobre la roca con este sermón de las bienaventuranzas. Comenzamos hablando de los pobres en espíritu, aquellos que no tienen a Dios, pero que al conocerlo se llenan de esa plenitud. Dice la palabra: si Dios no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea que el que tiene a Cristo es rico, ¿sí o no? Lo tiene todo. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero luego hablamos de la segunda bienaventuranza, que es los que lloran. Y decíamos, cuando una persona comienza con Dios al principio, llora mucho, llora por todo. Está dejando una vida, un mundo atrás. Y esa transición duele cuando está conociendo esa nueva manera de vivir. En ese sermón estamos aprendiendo lo que hacen los justos, porque ya somos justos, fuimos declarados justos gratuitamente por el sacrificio de Jesús. Pero nadie nos enseñó cómo se portan los justos. ¿Qué es ser un justo? ¿Qué hace un justo? Bueno, Jesús nos dio el sermón del monte para enseñarnos qué hacen los justos. Entonces, cuando tú aprendes esa palabra y comienzas a recibir de Dios, tu vida comienza a solucionarse. Muchas cosas comienzan a cambiar en ti. Problemas que traías profundamente arraigados comienzan a liberarse y ves que Dios está orando. Entonces ya no vas a llorar tanto y pasas al siguiente peldaño. ¿El siguiente peldaño cuál es? La tercera bienaventuranza. Los mansos. Muy bien. Bienaventurados los mansos. ¿Cuál es la recompensa? Ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso nos lo enseñó el pastor Quique acá. Y el manso es el que obedece la palabra realmente, el que se humilla a la palabra, el que toma esa palabra y la pone en práctica. Entonces, al pasar a ese camino de obediencia, pues muchas cosas van a solucionarse en su vida. Luego vamos a la cuarta bienaventuranza, que es los que tienen hambre y sed de justicia. La recompensa es que ellos serán saciados. Se despierta un apetito por Dios, unas ganas de conocer más de Dios, unas ganas de palabra, del Espíritu Santo. Porque cuando tú te enamoras del Señor, eso es una cosa maravillosa, ¿sí o no? ¿Alguien está enamorado de Dios acá o no? Yo me enamoré de la palabra de Dios, me enamoré de esto cuando tenía más o menos 18 años. Hoy tengo 32. Hoy tengo 42 años y han pasado más de 20 años y la verdad, el amor por la palabra sigue arriba. De hecho, más que antes. Más enamorado de la palabra, más enamorado del Espíritu Santo. Entonces, bienvenido a esta vida preciosa con Dios, que siempre querrás más y más y más y más. Y entre más lo conoces, más te enamoras de Dios. Ahí son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Pero luego pasamos a la siguiente bienaventuranza, ¿qué es? ¿Qué es? Las cinco, ¿cierto? Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y decíamos que misericordia es gracia en acción. Es cuando tú pones en práctica lo que Dios hizo contigo. El perdón que Él te dio, tú lo das a otros. Tienes misericordia del otro y le das tu perdón, le das tu amor. Y veíamos esa parábola de Jesús, que Jesús nos enseñó, del hombre al cual le perdonaron 4.333.000 pesos pasados a hoy. Y él salió después de ser perdonado
y encontró un consiervo que le debía 4.333.000 pesos y no lo quiso perdonar, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Lo entregó a los verdugos. Y decíamos, ¿qué son esos verdugos? Lo buscamos, lo estudiamos. Esos verdugos, las aflicciones del hombre, enfermedades, ruina, escasez, depresión, etcétera, que son los verdugos que a veces acompañan incluso a cristianos, que les traen enfermedades y todas estas cosas difíciles, y aunque ellos tienen a Dios y aunque ellos son salvos, viven ahí con un verdugo que los atormenta. ¿Tú sabes que ese día fue poderoso? Muchas personas recibieron liberación en este lugar. Y fue poderoso porque muchos verdugos se fueron. Muchos fueron libres. Cuando damos perdón, cuando tenemos misericordia, gloria a Dios. Bueno, pasamos a la siguiente bienaventuranza que mi amigo el pastor Santiago Sáenz dio hace 8 días. ¿Qué tal? Poderoso, ¿no? ¿Cómo se llama? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios a través del pastor Santiago? Tú quieres ver lo mejor de Dios, quieres ver a Dios en acción en tu vida, moverse, traer milagros, bendiciones, tienes que limpiar tu corazón. Porque el corazón limpio es lo que nos deja ver lo que Dios tiene. ¿Por qué? Es sencillo. La fe no tiene que ver con los ojos de físicos, sino con los ojos del Espíritu. Por eso sí o sí tienes que limpiar tu corazón para poder ver, porque son los ojos del Espíritu. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Él habló del hombre interior que se compone de 2 partes, etc. Un día Dios le dijo a Abraham: todo lo que tú veas será tuyo. Todo lo que veas será tuyo. Y eso es un principio bíblico. Recíbelo. Así lo dice Dios para ti también. Todo lo que veas será tuyo. Lo que no logres ver no será tuyo, pero lo que logres ver será tuyo. Entonces necesitamos ver más de lo que Dios tiene para nosotros. Y de esa pasamos a la de hoy, la número 7. El número 7 es el número de la perfección, el número del Mesías incluso. Es el 7º escalón de esta escalera que estamos subiendo como hijos de Dios, aprendiendo más, recibiendo más. Y esta dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Okay? Esa es la 7ª bienaventuranza, la que estudiaremos hoy. Cada una nos lleva un poco más cerca, más allá de lo que Dios quiere que seamos. Entonces repite conmigo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero yo les puse un reto, y es que nos aprendamos esto de memoria. ¿Qué tal tú para memorizar Biblia? Bueno, ¿sí o no? Porque tenemos la mente de Cristo. Yo tampoco me sabía esto, me lo estoy aprendiendo mientras estoy enseñando esta serie. Entonces yo les hago este desafío a que todos nos aprendamos el Sermón del Monte. ¿Qué tal si nos aprendemos todo el Sermón del Monte? Desde las bienaventuranzas, Mateo 5 hasta Mateo 7, la casa sobre la roca. Que terminemos todo, pero de memoria, que lo digamos así. ¿Se le miden? Entonces hagámoslo. Recitemos lo que llevamos hasta hoy. Mateo 5, 1. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y son malos, no les pusieron los versículos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: ay, ahora sí. No, mentira, no son malos, son una bendición. Otra vez, le vamos a echar una ayudita al principio. Ahorita lo hacemos sin la letra. Gracias. ¿Quién está? Daisy. Pongamos desde el versículo 1. ¿Listo? Otra vez. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes son unos super pilos. Qué cosa tan impresionante. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos sin las pantallas, ¿listo? Ok. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca
les enseñaba diciendo: bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, sí, nos comimos una. Era solo para saber si estaban en la jugada. Tocó volver a empezar. Nos comimos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí, ahora sí? ¿Otra vez? Vamos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un aplauso para ustedes. Ustedes son unos duros. Muy bien. ¿Cómo les parece? Lo van a repasar esta semana y dentro de 8 días lo decimos perfecto. ¿Listo? Aprender la palabra de Dios es algo muy bueno, porque esa palabra, pues aunque de pronto está en la mente, eso baja al espíritu, y en un momento tú tienes revelación, mucha revelación, y tú vas a poder citar lo que necesites justo en el momento que lo necesitas. ¿Sabes? Este sermón habla de tu vida cotidiana, o sea, habla de lo que tú haces en tu día a día, de cómo vivir. Entonces te va a ayudar muchísimo. Hoy vamos con la séptima bienaventuranza, que se llama los pacificadores. Cuando me puse a estudiar acerca de pacificadores, encontré muchos significados, porque resulta que en la Biblia habla de paz digamos que en diferentes contextos. Entonces a veces significa cosas diferentes, pero justo acá en este versículo la palabra pacificadores es la palabra eirenopoios en el griego. Eirenopoios. Si tú quieres tomar ese apunte, lo puedes tomar, si no, no pasa nada, solamente para que sepas el significado. Eirenopoios significa pacífico, y es el sustantivo de la palabra eirenopoio. No, eirenopoieo, eso, ahora sí. ¿Qué significa hacer las paces? Y viene de una raíz que es eirene, que significa llegar a la reconciliación, de donde nace otra palabra que es la palabra ireneuo, que es vivir en paz o estar en paz. Entonces, hay como 3 hojas en el diccionario de griego que explican la palabra pacificador. Imagínense la cantidad de contenido que hay, podríamos durar predicando un montón solo de esto. Sinteticé las ideas porque encontré 3 cosas básicas en esta palabra. La palabra pacificador tiene 3 sentidos. 1, habla de paz interior, o sea, que yo puedo vivir en paz, pero conmigo mismo, o sea, que yo puedo tener paz. Si nada me quita la paz, entonces ya estoy listo para ser un pacificador, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces yo trato de vivir en comunión con los demás, pero si yo no estoy en paz va a ser muy difícil, porque siempre va a salir la reacción emocional que ofende, que daña, que destruye, y llevar una vida de paz es imposible si yo no estoy en paz. ¿Estamos? Okay, la paz empieza desde el corazón. La paz no es ir y tratar de firmar tratados con los países que están en guerra. La paz está desde el corazón, porque eso es lo que dice el Señor. Entonces, uno de los significados acá también en el diccionario es: la paz es estar bien con Dios, lograr estar bien con Dios, por eso hay paz. Ahora, la segunda forma de este significado es cuando tenemos paz con los demás. O sea, la primera es paz en mi interior, la segunda, cuando ya yo logro estar en paz, ahora voy a hacer las paces con las personas que tengo al lado, voy a estar bien con ellos y vamos a vivir en paz. Y el tercer nivel de esta palabra pacificador
es cuando tú logras ayudar a otros a que tengan paz entre ellos. O sea, que si están peleando, que si están en problemas, tú logres meter la mano allí y hacer que ellos se reconcilien. Entonces eres un pacificador. Pero en el orden que la palabra nos lo explica es ese. Es pacificador, es aquel que primero logra la paz en su interior, luego logra la paz con la gente que lo rodea y luego logra ayudarles a otros a hacer la paz entre ellos. Entonces, así rápidamente les digo para que desglosemos un poco mejor esto. En segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice la palabra así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces es un mandamiento de Dios vivir en paz. Dios quiere que tú vivas en paz, no que vivas en conflictos, en peleas o en peleas contigo mismo, sino que tú logres tener paz. Es un mandamiento. Y dice aquí que si tú vives en esa paz, el Dios de paz estará contigo. Él estará ahí para que puedas también ver, ¿no?, la manifestación. Pastor Santiago nos decía hace 8 días, si tú logras limpiar tu corazón, podrás ver todo lo que Dios tiene para ti, lo mejor de Dios. Y esto va unido, cada escalón me lleva al otro, porque tú estás limpiando tu corazón, estás en un proceso especial que Dios te ha traído. Ahora el resultado será vivir en paz. Pero es que hay gente que no puede tener paz consigo misma. Siempre están inconformes, siempre les falta algo. Nunca pueden tener esa satisfacción. Este mundo es un mundo consumista. Entonces nos lleva a pensar que no estamos felices a menos que tengamos lo que nos están ofreciendo. Y pensamos que la felicidad depende de las cosas que tenemos. Pero resulta que no. Dios no dice eso. Dios dice que la paz empieza en tu corazón. Si tú estás en paz con Dios, entonces vas a poder estar en paz con todo lo demás. ¿Y por qué la gente pierde la paz? Porque está mal con Dios. El pecado nunca traerá paz. El pecado traerá tristeza. Cuando una persona nace de nuevo, Dios le da su paz. Es un regalo de Dios. Pero esa paz puede de alguna manera opacarse cuando tomamos malas decisiones, cuando ofendemos a otra persona, cuando cometemos pecados inmorales o cualquier cosa. Eso nos puede quitar la paz. Y entonces vivimos como con esa incertidumbre y con ese desasosiego. Y sabemos que la única manera de regresar a esa paz es regresar a nuestra comunión con Dios. Cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, perdóname, la embarré, me equivoqué, Dios te devuelve la paz. Y otra vez, estoy tranquilo, estoy chévere, estoy contento. Y te das cuenta claramente que las circunstancias no tienen nada que ver con la paz de la que Dios te habla. Porque la paz es un estado del corazón, no de las circunstancias. Es algo que Dios te proporciona, solamente Él te lo da. Por eso todo nace de ahí. Entonces, en este primer punto, la paz interior, que es de lo que voy a hablar en esta primera parte, la paz interior, que es lo que Dios quiere que tengamos, es, en su definición en el diccionario de griego, es armonía con Dios. Escúchame, armonía con Dios es reposo, es una condición del corazón. Así dice tal cual el significado de esa palabra. Armonía con Dios, reposo, y es una condición del corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es paz? Armonía con Dios. ¿Qué es paz? Reposo. ¿Y qué es paz? Es una condición del corazón. También lo define como tranquilidad, bienestar, nada roto, nada faltante, prosperidad, salud, comunión y manifestación de toda bendición. Eso es la paz. O sea, la Biblia dice que tú puedes dar a otros y amar a otros porque Dios te amó a ti primero, ¿sí o no? Si no, tú no podrías amar a otros. Y el orden de Jesús fue este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y piénsalo, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a otro? ¿Sí o no? Si tú te miras a un espejo y dices, no me gusta, estoy fea, no me gusta como soy, me siento menos que los demás, y si te ves de esa manera y te odias o odias lo que eres o lo que haces o como eres, nunca podrás estar en paz con las demás personas, porque ese odio interno será reflejado a los demás. Y sin darte cuenta y sin quererlo, puedes hacerle la vida muy difícil a otros, solo porque en tu interior hay un conflicto. ¿Cómo puedes verte tú para vivir en paz?
de la manera que Dios te ve a ti. Porque tú crees que Dios te ve feito. ¿Tú crees que Dios dice, uy, estás como gordo? No. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como su hijo amado, hermoso, hecho a su imagen y semejanza. Y cuando tú entiendes que Dios te ama, Dios te da la capacidad de verte como Dios te vio, como Dios te ve a ti. Y entonces tú comienzas a amarte, a aceptarte. Ahora podrás amar a otros como te amas a ti. Porque si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a otros. Imagínate, si no estás conforme como eres tú, ¿cómo vas a estar conforme como son los demás? Va a ser muy difícil, ¿o no? ¿Sí estamos o no? Entonces somos lindos, yo los veo muy bonitos a todos. Porque los veo como Dios, o si no, no mentira, no. Porque veo como... no, es por molestar. Todos son muy hermosos. Pero no solo de la apariencia física. Mucha gente está inconforme consigo misma por lo que la vida marcó en ellos, por lo que vivieron. Mucha gente está ofendida con ella misma por los errores que cometieron. Por eso nunca se ven bajo el perdón y la gracia de Dios, sino bajo la culpa. Y como se ven bajo la culpa, viven en condenación. Y como viven en condenación, van a condenar a otros todo el tiempo. Porque tú das lo que tienes, tú no puedes dar algo que no tienes. Y si tú lo que tienes es eso es lo que vas a hacer con otros. Esa inconformidad, esa desilusión o eso que otros marcaron en ti y te dejaron esas huellas que dices, ¿cómo me las quito? Pues yo quiero decirte que solo Dios te las puede quitar. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que guardará tu corazón y tus pensamientos. Es lo que te ayudará a verte como Dios te ve. Cuando tú te ves con la misericordia, con el amor y con el perdón que Dios te dio a ti, así verás a los demás. Eso es poderoso. Vas a poder ver a otros igual. Porque el Señor te amó. ¿Cuánto te amó el Señor? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la misericordia? Él te perdonó la deuda. Ya no le debes absolutamente nada. Tú no estás en deuda con Dios, porque Jesús pagó por ti. Entonces cuando tú entiendes eso, tú ves a los demás así. Tú dices, no, yo no tengo por qué estar reflejando a otros las heridas que traía de antes. No tengo que estar maltratando a otros de la manera que me maltrataron a mí. No puedo dar a otros del dolor que me dieron a mí. No, yo soy una nueva criatura. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, yo ya no soy todo lo que me hicieron, todo lo que viví. Ahora yo soy lo que Dios hizo en mí. Soy hecho la justicia de Dios en Cristo. Soy hecho el amor de Dios. Soy hecho compasión. Soy hecho diferente. Yo soy como Cristo porque soy un hijo de Dios. Tengo el mismo espíritu que tenía Cristo. Imagínense lo bonitos que somos. Tenemos el mismo espíritu. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando uno tiene el corazón alegre, uno es bonito. ¿Sí o no? No, pero créanlo. Así sea solo en fe, díganlo hoy, Señor, yo sé que sí. Yo lo creo. Somos hechos a la imagen de nuestro Señor. Somos como Él. Dios comienza a sanar esas heridas. Dios limpia esos dolores y nos hace como Él. Entonces, si tú tienes una paz interior, tú puedes reflejarlo. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Impresionante. Que la definición que da el diccionario dice así: que la paz interior de una persona se refleja en el autocontrol. Wow. Entonces medité sobre eso. Dije, ¿cómo así? O sea, eso está en la raíz. O sea, cuando se escribió el versículo lo dice así. Sí. La paz de una persona se refleja en su autocontrol, en su capacidad de controlarse ante circunstancias de pronto depresión, donde te están hostigando, donde te están de pronto haciendo daño. Como reacciones, entonces esa reacción habla de la paz que tienes. ¿Cuánta paz hay en tu corazón? Esa paz se describe en el autocontrol que tengas. Impresionante. Pastor Santiago nos enseñaba del corazón, de las emociones en la parte del alma y de la conciencia en la parte del espíritu. ¿Se acuerdan? Que realmente tener un corazón perfecto es cuando tú logras ligar tu alma a tu espíritu, cuando tú logras hacer las cosas como Dios. Y si te dan una mala noticia, si te dicen que se te acabó el empleo, que ese cliente ya no te va a comprar más a ti, que va a cambiar de proveedor, etcétera, o cosas como esas, ¿tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? Tú dices, no, terrible, ¿ahora qué voy a hacer? Ese era el mejor cliente que tenía. No, tú te calmas, porque tú sabes que tu bendición no depende de ese cliente, tu bendición depende de Dios. Y si se va ese, vendrán 10 mejores. Pero ¿cómo logras esa paz? Porque eso en teoría suena bonito, ¿sí o no?
decirlo, ay, tan hermoso, eso es súper bonito, pero ve y reacciona así cuando te dicen que tu hijo se cayó y que está mal en la clínica. Y que te digan que, no sé, que te robaron o cosas como esas. Uno cómo reacciona. Normalmente entramos en pánico. ¿Te has dado cuenta lo ágil que es la mente? ¿Cómo reacciona ante las malas noticias? La mente hace películas inmediatas. ¿Has estado alguna vez bajo peligro que sientes que te vas a morir ahí? Eso de que se te pasa una película por la mente es verdad. Se te pasa la vida, o sea, es como que tú te imaginas. ¿Cómo sería? Un día yo me caí en un accidente que tuve en una moto, y yo me acuerdo en el segundo, mientras caía, yo estaba pensando, si me muero, ¿cómo va a ser mi esposa ahora que yo estoy muerto? Y yo no sé por qué pensé todas esas cosas. Pero fue lo que me llegó en el momento. O sea, cuando tú no tienes tiempo de calcular lo que vas a pensar o que vas a decir, sino que es la reacción. Y me pasó así, yo me vi en el ataúd, me vi con la gente llorando y diciendo, ay, qué embarrada, este man se murió. Y como después que no me morí, me dije como que uno, ¿por qué piensa esas cosas? ¿Sí? Uno, ¿por qué se imagina esas cosas? ¿Por qué la mente reacciona tan rápido? Bueno, dice la palabra que tu reacción es lo que describe tu nivel de paz. Si tu paz está a un nivel alto, entonces tu reacción va a ser pacífica, va a ser tranquila, porque el angustiarse y el desesperarte no soluciona nada, y eso lo sabemos. Tú tienes que con calma mirar qué hacer. ¿Cuántos errores cometimos por tomar decisiones bajo presión? ¿O no? ¿Cuántos errores cometimos por decidir en las emociones? Porque nos entró la angustia y nos metimos en ese crédito que no debíamos meternos, solo porque nos vimos cómo y entonces la embarramos y ahora tenemos una carga mayor que antes. Porque esas aguas no solucionan nada. Eso lo que hace es traer más aflicción y más dolor. Pero por la presión lo hicimos. Nos dejamos llevar por ese familiar que nos decía, hágale que ese negocio es bueno, métale esa plata ahí de una. Y uno, bueno, de una. Después se cayó, quebró, alguna cosa pasó y, ¿por qué fallaste? ¿Por qué no te funcionó? Sencillo, tomaste una decisión en tus emociones. No la tomaste tranquilo. La paz es súper importante, porque la paz es lo que Dios pone para cuidarte. Dios te pone su paz, te está cuidando, como que, oye, espera, no te apresures, haz las cosas en paz, porque las cosas en afán y en ansiedad te llevan al error, y el error te lleva a consecuencias malas, ¿o no? Y eso puede sacrificarte días, años incluso, para enmendar lo que hiciste mal solo por un momento de presión. ¿Cuánta gente ha botado a la basura su matrimonio por una pelea? Cuando una pelea se puede solucionar, ¿o no? Pero por el momento de calor y de estrés, entonces, pues entonces si no quiere estar conmigo, pues váyase. Y el otro, pues me voy, porque el orgullo, y se va. Y después que se va, ¿y ahora yo qué hago? Y cuando el otro se va, dice, ¿y mis niños? ¿Y mi esposa? Pueden solucionarse las cosas, pero a veces el corazón está tan duro que la gente prefiere seguir así, por orgullo, por otras razones. Cuando si somos pacificadores, podemos arreglar las cosas rápido y seguir adelante, porque las bendiciones que Dios nos da hay que cuidarlas, ¿sí o no? Entonces esa paz interior se refleja en el autocontrol. Ten en cuenta esto. El mundo piensa que la paz está afuera. No, la paz está adentro. Tú encuentras la paz es acá, porque el Espíritu Santo está ahí, porque Él es el que te puede dar esa paz. La paz fue el regalo que el Señor nos dio. Juan capítulo 14 versículo 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Me pones el versículo, porfa? Dice, yo no os la doy como el mundo la da, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí tenemos el versículo ahí? Ok, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién da la paz? Dios da la paz. Nada más da la paz. Quien dijo estas palabras es la persona de Jesús. Dios hecho hombre fue quien dijo, mi paz, porque la paz es de Dios, la paz no está en otro lado. Esas paces, se dice así, que se firman, esos tratados de paz que se hacen, la verdad, son de pronto acuerdos que pueden solucionar algo, pero la paz solamente la da Dios, porque este mundo nunca va a poder estar en paz mientras hayan gobiernos humanos, porque el hombre nunca va a poder. Además, esos gobiernos del mundo son puestos por el diablo. El diablo dijo que todos los reinos le pertenecen a él. Pero ¿sabes algo? Jesús un día va a venir a la tierra a reinar y va a haber paz en la tierra.
Porque la paz la trae Jesús. Nadie más puede dar esa paz. Si Jesús viene a reinar la tierra, vamos a vivir en paz. ¿Tú te imaginas este mundo en paz? Este mundo sin las noticias de Medio Oriente, este mundo sin las noticias del Valle del Cauca y de las cosas que escuchamos tan horribles en nuestro país, sin los problemas que hay aquí en la zona de tolerancia. O sea, ¿te imaginas un mundo de paz? Jesús vendrá a reinar, porque Jesús es el príncipe de paz. O sea que la paz no se encuentra sino solamente en Jesús. Y si tú eres parte del reino de Jesús, tú puedes contar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús les dijo: yo les doy mi paz, yo les dejo mi paz. Dice Colosenses en el capítulo 3 versículo 15, Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero analiza algo. Dice que la paz es la que debe gobernar. ¿Qué es lo que debe gobernar tu corazón? La paz. No la preocupación, no el mal genio. ¿Qué debe gobernarte? La paz. Es un mandato de Dios. Si a ti no te gobierna la paz, entonces tendrás muchos problemas en esta vida. Dice el Señor que la paz de Dios gobierne en tu corazón, porque a esto fuiste llamado. Es tu llamamiento. Ay, pastor, yo no sé a qué me llamó Dios, yo no sé qué hacer en esta vida. Bueno, ahí está. Busca la paz y síguela. Dios te llamó a vivir en paz. Dios te llamó a que logres llegar a un punto en el cual la paz sea lo que te gobierna y que todo tu modo de vida sea dirigido por la paz que Dios da. Este es el escalón número 7, el número del Mesías, el número de la perfección, porque tú te pareces a Jesús cuando caminas en paz. De las cosas que tú más puedes admirar de Jesús es esta. Jesús no se destacó solamente por sus buenas enseñanzas o sus milagros, sus resurrecciones, aunque todo eso es maravilloso. Lo que ha transformado este mundo, lo que ha cambiado el rumbo de muchas personas al conocer a Jesús, realmente fue esta cualidad. ¿Cómo Jesús pudo tener autocontrol en momentos de tanta presión? ¿Cómo Jesús pudo controlarse cuando lo latigaban, cuando lo escupían, cuando le hacían tanto daño? ¿Cómo pudo mantener la paz bajo la presión de los fariseos, que todo el tiempo criticaban su ministerio y se burlaban de lo que él hacía, y que siempre estaban enfrentándolo para que él no siguiera? Él siguió, pero siguió viviendo una vida de paz. Él tenía el poder de destruirlos a todos. Controló ese poder porque era una persona pacificadora. Jesús fue pacificador. A él le mesaron la barba, se la arrancaron a pedazos, le pusieron una corona de espinas, le clavaron a una cruz sus manos, sus pies, lo azotaron, lo latigaron, y en la cruz, en su agonía, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes ver la paz en sus ojos, puedes ver la paz en sus palabras. Tú puedes ver un hombre pacificador que no está pidiendo venganza, que está pidiendo misericordia para sus opresores, para sus verdugos. Estás viendo un hombre diferente al modelo de cualquiera otro en esta tierra. Ahí está Jesús, Él es tu maestro. Si subes este escalón, serás como Él, serás como Jesús. Vivirás la paz. Si la paz te gobierna, tú buscarás la forma siempre de reconciliar y no de armar un problema más grande. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que te guarda, es la que te cuida. Dice aquí que la paz gobierne. Esa palabra gobierne es la palabra griega braveuo. Braveuo. Y significa, o se usaba para describir al árbitro o mediador, quien moderaba y juzgaba en las competencias atléticas. Entonces, analízalo. Cuando se dijo esta palabra, que la paz gobierne, en ese sentido que ellos escucharon esa palabra, inmediatamente pensaron en el árbitro que juzgaba en el juego que se estaba dando en las Olimpiadas. Porque esta vida es una olimpiada. En esta vida tú no sabes qué te vas a encontrar. Habrán dificultades, es una carrera. Pablo dijo: todo el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, porque hay un juez que está juzgando lo que tú estás haciendo, porque él sabe si tú estás haciendo las cosas como es, si estás cumpliendo con las reglas de la carrera, si estás haciendo lo concerniente para ganar legítimamente esta carrera. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Lo único que te llevará a tomar las decisiones correctas, hacer las cosas bien, es la paz. Cuando ella te juzga el corazón, cuando ella es la que te gobierna, cuando ella es la que toma las decisiones y no las emociones. O sea, la paz. Si yo tomo una decisión en paz, yo puedo saber que voy bien. Pero si tomo una decisión en ansiedad, en desespero, muy probablemente las cosas van a terminar mal.
pero la paz de Dios sí me puede llevar a hacer las cosas como son. Entonces la paz es lo que guarda mi corazón, la paz es lo que debe gobernar. Aleluya. ¿Y cuántos quieren esa paz? Pero pregunto, ¿cómo tenemos esa paz? Porque como decíamos, sí, eso en el papel suena bonito y el pastor lo dice y se escucha chévere. Pero ¿cuántos quieren esa paz de verdad? ¿Cuántos quieren vivir con esa paz? La Biblia nos enseña cómo tener esa paz. Te lo voy a mostrar. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 16, versículo 33, así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fácil de entender, ¿cierto? Jesús dijo, todo lo que yo les dije es lo que les va a dar la paz. Cada palabra que les hablo les producirá paz. O sea que la paz está en la palabra del Señor. Tú quieres mantener la paz de Dios en ti, llenarte de esa paz, tienes que llenarte de esa palabra. Porque Jesús dijo, estas cosas se las hablé para esto, por esta razón, para que ustedes en mí tengan paz. Porque la paz viene de Jesús, ya lo vimos. Para que en mí tengan paz. Y nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces Él no nos prometió una vida sin problemas. Por el contrario, nos advirtió que en este trasegar nos encontraremos todo tipo de dificultades, adversidades, pero que cada palabra que Jesús nos dio será suficiente para mantener la paz en medio de esas dificultades. Y que con esa misma palabra podemos vencer, porque Jesús ya venció. Tu victoria no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo ya hizo. Eso lo tenemos claro los hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué tú eres bendecido? ¿Porque eres un berraco? ¿Porque trabajas? ¿Porque eres inteligente? ¿Porque te va? No. Tú eres bendecido porque Jesús te bendijo con toda bendición espiritual. Por eso todo lo que haces prospera. Todo lo que emprendes te sale bien, porque hay una gracia especial sobre ti que te hace abundar. ¿Sí o no? Todo lo que tú tienes es porque el Señor te lo dio. Lo demás es caminar sobre la gracia, es vivir sobre esa gracia. Ulises, el cantante de Rescate Gospel, un día dijo, Dios me da la gracia, yo me paro sobre ella. Me encantó eso. Porque el Señor te da su gracia, te da su amor, te da todo. ¿Tú qué haces? Te apropias de eso, te paras en eso y dices, esto es mío, yo camino en la verdad de Dios. Entonces, si yo tengo las cosas de Dios, si Jesús ya venció al mundo, si Jesús ya derrotó eso, pues yo estoy tranquilo, porque sé que aunque parezca difícil el problema que estoy enfrentando, el Señor se encargará de eso. Mira, hay cosas que se salen de nuestras manos y somos conscientes de eso. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar, que cuando vemos que no podemos, nos frustramos. Y entonces el Señor te dice hoy, mira, es sencillo. Esas cosas tú no las vas a hacer, las voy a hacer yo por ti. ¿Ok? Pero necesito que mantengas la paz. Tú pones tu paz, esa paz que yo te doy, la mantienes y yo entro en acción y hago lo que tú no puedes hacer. Yo traigo ese dinero, no te preocupes, yo soy el dueño del oro y la plata. Pero mantén la paz, confía que yo ya vencí, confía que yo ya gané eso por ti, confía que la palabra que te di es suficiente. Mantén la paz, no la pierdas. Si mantienes la paz, yo voy a moverme a tu favor, porque la paz es sinónimo de fe, es tranquilidad en medio de la tormenta. Yo quise poner esta águila, hablábamos con mi esposa antes, ¿qué figura ponemos? Para el fondo. Y entonces pensamos en varias cosas. Y mi esposa o Polita, no recuerdo, alguna de las dos dijo, ¿y un águila? Un águila. ¿Por qué un águila? Un águila es un animal muy inteligente, pero es un animal con muchas capacidades. ¿Sabes qué hace el águila? El águila tiene una visión impresionante. Pero cuando el águila ve la tormenta que cae sobre la tierra y azota la vegetación, el águila vuela por encima de la tormenta y ella simplemente comienza a planear sobre la tormenta. Mientras todo el mundo se está mojando, ella se está riendo. Tú no la ves porque está muy alto, pero ella te está viendo a ti porque tiene una visión. La mejor, creo, de todos los animales la tiene el águila. Hay un pececito que nada por el río y ella desde por encima de la nube está mirándolo porque se lo va a comer. Así es el águila. Y el águila puede sobreponerse a las tormentas, puede pasarse por encima de las tormentas. Eso no le quita la fuerza, eso no le quita la visión. Sigue siendo el águila poderosa, que es el terror de muchos animales, porque es un depredador impresionante. Sigue siendo el águila fuerte. Lo único es que a ella no le gustan las tormentas. Ella pasa por encima de las tormentas.
Y cuando tú logras mantener la paz de Dios, la fórmula de volar sobre las tormentas es con la paz que el Señor te da. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Mira, te doy mi paz, en mis palabras está mi paz. Escucha mis palabras, escudriña mis palabras, aprende mis palabras, repasa mis palabras. Y entonces yo pongo en esas palabras la paz que necesitas para que como el águila vueles por encima de la tormenta. Para que la tormenta no te dañe, no te destruya, sino para que tú puedas ver la tormenta como debajo de ti y no por encima de ti. Porque el Señor nos puso encima, no debajo. Y Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. En Efesios capítulo 1 dice la palabra que Él nos sometió todo bajo nuestros pies. Principados, potestades, espíritus inmundos que están en el reino de las tinieblas. Todo debe estar por debajo de nuestros pies. Tú sabes el lugar de la enfermedad donde debe estar, debajo de tus pies. Tú sabes la escasez donde debe estar, debajo de tus pies. Tú sabes dónde debe estar el divorcio, debajo de tus pies. ¿Tú sabes dónde deben estar los vicios? Debajo de tus pies. Tú siempre tienes que estar encima, nunca debajo, porque tú eres un hijo de Dios. Pero el Señor te dice, y suena paradójico, la fórmula para que vueles como el águila es que vivas en paz. Si logras conseguir la paz y mantenerla, estarás por encima siempre, nunca debajo. Ninguna tormenta te dañará, porque se notará tu paz en tu estado de ánimo, en tu control emocional. Se notará tu paz porque tú tienes dominio sobre tus emociones, tus reacciones, cómo tú hablas, cómo tú te expresas. A ti no te asombra nada de lo que está pasando ni te asusta, porque tú sabes que Jesús ya venció el mundo. Tú dices, estoy bendecido porque Jesús esto ya lo ganó por mí. Aleluya, ¿lo crees o no? Aleluya. Esa es la paz de Dios. ¿Cuántos quieren esa paz? Yo recuerdo hace un tiempo cuando teníamos que pagar tantos compromisos económicos como iglesia y yo era el responsable. Bueno, el pastor siempre tiene que responder, ¿no? Y a veces no alcanzaba el dinero y yo me ponía a luchar y decía, Señor, por favor, te lo pido, trae el dinero. Y yo lloraba y me arrodillaba y duraba horas ahí. Señor, vamos, tú puedes, apareja el dinero, tú sabes que no somos negligentes. Y yo me la pasaba largo ahí y sufría. Miren, la plata llegaba, gloria a Dios, porque Él es bueno y Él es el que edifica su obra y siempre se pagó y nunca faltó. Pero un día me pregunté y dije, ¿yo tengo que sufrir? ¿Es necesario? ¿O peleo mi batalla diferente? Entonces yo cambié mi estrategia. Dije, no voy a perder el tiempo tan importante de oración en pasármela pida y pida y pida y Señor dame, como si mi oración le torciera el brazo a Dios. Porque no sé, pero tenemos una idea de que nuestra oración es como para venir y decirle, hey, Señor, hazme el favorcito, ven, todo bien. La oración neotestamentaria no es eso, porque tú en Cristo ya lo tienes todo. Tú no estás tratando de buscar algo de Dios para ti o que Dios te dé algo que tú necesitas. No. Usa esos tiempos de oración, sí, para pedir, decir, Señor, necesito, pero Él ya conoce tus peticiones, dice la palabra del Señor. Tú le agradeces, tú comienzas a glorificarle. Entonces pensé, mejor no desperdicio ese tiempo de oración en tanta lloradera, sino comenzaré a alabar al Señor y a glorificarlo. Voy a orar por la gente de la iglesia, voy a relajarme y voy a confiar en que tú lo harás. Tú sabes mi necesidad, Señor. Necesito pagar ese arriendo, necesito pagar esos servicios, necesito hacer esto. Padre, tráelo, te alabo, te exalto. Eres bueno, tú ya ganaste esto por mí. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres providente conmigo. ¿Sabes? Llegaba la plata y yo me daba cuenta que no me estresaba y era mucho más efectivo. Porque si tú eres de los que piensa que tienes que orar demasiado para obtener algo de Dios, estás muy equivocado. Tú no necesitas demasiada oración para ganarte algo de Dios. Tú necesitas fe. Uy, el pastor me está diciendo que no ore. No, ora mucho, pero gastar horas y horas, pida y pida. ¿Por qué mejor no usas ese tiempo para alabarlo, para exaltarlo, para agradecerle, para orar por tus amigos, por tu familia, para prestar tu oración al servicio de los demás, para orar en el Espíritu? Vas a ser mucho más efectivo, porque yo crecí en un contexto cristiano donde la gente oraba mucho y tenía poco. La verdad. Y yo les he contado esto. Ayunábamos todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde obligados. Ayunábamos cada primer domingo del mes todo el día. Teníamos servicios todas las noches.
evangelismo todos los sábados. O sea, todo el tiempo estábamos metidos ahí. Y yo veía a las hermanitas orando. Hermanos, ayúdenme a orar por esto, es que tengo esto. Y todos orábamos. A los 8 días, hermanos, oremos por esto. El mismo problema, todos orábamos. Al mes, ayúdenme con esta oración por eso. Ok, todos orábamos. Al año, lo mismo, 2 años. Y yo decía, o sea, la oración no funciona. Porque entonces, ¿para qué estamos orando tanto por lo mismo? ¿O es que estamos orando mal? Cuando Jesús maldijo la higuera, los discípulos le dijeron, wow, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Y Jesús dijo, ustedes pueden hacer lo mismo. Si ustedes creen en su corazón que será hecho lo que pidan, lo que pida será hecho. Solamente háblenle a la higuera. Todo lo que pidan, crean que lo recibirán y vendrá. Como diciéndonos, la clave no está en pasar 10 horas orando por lo mismo. La clave está en creer que eso que le pediste a Dios viene. Y si tú necesitas levantar tu fe, métete en la palabra, glorifica al Señor, ora en el Espíritu, sobreedifícate en la santísima fe, y entonces las cosas comenzarán a darse mucho más, porque sufre menos y gana más. Eso es lo que el Señor quiere. Disfruta una vida con gozo, porque esta carrera es con gozo. Esta vida es una vida de bendición, porque Dios está con nosotros y Dios nos ama y nunca nos dejará metidos. Logra la paz interior, logra que todo esté en paz, que todo esté tranquilo. Y disfrútate esta vida cristiana, porque lo que viene son bendiciones y bendiciones. ¿Lo crees? Aleluya. Aleluya, lo creemos. Entonces, dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí está la fórmula: en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo se ora? Sí, presentas tu petición, presentas tu ruego. Señor, mira, necesito esto, yo creo que tú lo puedes hacer, pero da gracias. Yo tengo una fórmula que me funciona perfectamente. La encontré en la escritura y te la transmito a ti. Y si de pronto esto mata una vaca sagrada que tú tengas, perdóname, pero te lo digo con mucho amor. De verdad, haz más efectivas tus oraciones. Pide menos y agradece más. Porque cuando tú agradeces, estás dando por hecho que ya está. Y eso es fe. Glorifica al Señor. Dile, Señor, yo necesito esto. Tengo que pagar esto. No sé, lo que sea. Luego comienza a dar la gloria a Dios y a alabarle. Porque al Dios al que tú le pides es muy inteligente y Él ya te entendió desde la primera vez que tú le dijiste. No tienes que estar, ay Señor otra vez, Señor, ¿cómo que voy a ver? Ya me lo has dicho 10 veces y sigues en duda y sigues en temor. ¿Por qué mejor dejas de orar tan lloroncito y más bien comienzas a glorificar, a exaltar, a agradecer? ¿Por qué mejor no te gozas esta vida, exaltas el nombre de Dios y verás que todo va a ser mucho más fácil? Pare de sufrir. Cálmate. Tú puedes alcanzar unos niveles mucho mayores. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él no dijo, prepárenme todo porque voy a orar desde las 3 de la mañana, porque es que ese muerto está duro, lleva 4 días y vamos a dar una batalla espiritual, hermanos. No, vamos a hacer una guerra espiritual para que se levante el muerto, y vamos todas las hermanitas de la oración y todos los que puedan venir acá y traigan sus Biblias, sus espadas, y vamos a hacer lo que sea. No, Jesús no hizo eso. Jesús se paró frente a la tumba y dijo estas palabras: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Fíjate la certeza de Jesús. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. No lo digo por mí, lo digo por estos, para que crean que tú me enviaste. Ya. Ahora mira la tumba y le dice a los que estaban allí, quitan la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Tú ves a Jesús frente a la tumba diciendo, Padre, no me dejes en vergüenza. De verdad, si este muerto no se levanta, van a dudar que yo soy el Mesías o algo así. No, porque el nivel de fe estaba tan elevado en Jesús. Es que lo que tú necesitas es elevar tu fe. Y la fe tú la elevas es con la palabra, porque la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra, y más palabra, más fe.
Y más glorificas a Dios y más fe. Dice Pedro, sobreedificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Oras en el Espíritu, te llenas de Dios, le das la gloria, oras en lenguas, te llenas del Espíritu Santo, tu fe comienza a crecer. Más palabra, más fe, más palabra, más fe. Ahora cuando estés frente a la tumba, ni siquiera la muerte podrá oponerse ante una persona de fe. La muerte tendrá que soltar el muerto. Este no me sacó espada, no me sacó bazooka, no me sacó nada. Usó su fe. Y con su fe logró levantar un muerto. No estés afanoso. Presenta tus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y luego da gracias. Dile, Señor, gracias. Esa es mi fórmula. Te la digo con mucha humildad. Cuando necesito algo se lo pido a mi Señor. Se lo pido 1, máximo 2 veces. De ahí para allá solo adoro, doy gracias y adoro hasta que se materialice el milagro. Jesús dijo, y lo acabamos de leer en Juan, estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora vemos que no seas, que por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones con toda súplica, ¿cierto? Y con acción de gracias. O sea que si tú fusionas las dos, la oración y la palabra, vas a tener una bomba espiritual. Porque la oración que más funciona es la oración escritural. Es cuando tú oras la Biblia, cuando tú dices, Padre, tu palabra dice que estoy sano. Y yo creo esto en el nombre de Jesús. Yo creo que por tus llagas yo soy sano. Y te doy gracias por mi sanidad, Señor. Y gracias porque tú pagaste por mí en la cruz. Tú ya venciste el mundo. Yo tengo paz. Yo estoy feliz y me gozo por mi sanidad. De ahí para allá, alégrate. Declara palabra. Confiesa lo que el Señor dice. Y en un momento, en cualquier momento, esa enfermedad se va a ir de tu cuerpo. Porque una enfermedad no puede soportar la fe de un creyente. Cuando una persona se enciende en fe, ¿qué enfermedad puede soportar la fe? No es que la fe la quema, ella tiene que irse. Y por eso podemos vivir en victoria. Mira que la paz de Dios sí es lo que nos guarda o no, sí es lo que nos cuida. Porque tú sabes tu nivel de fe de acuerdo a la paz que tienes. Si estás en una inquietud, en una incertidumbre, es porque no estás en fe. Pero si estás en una completa paz, yo sé que Jesús ya ganó esto por mí, yo sé que el Señor ya lo hizo. Esa paz es el testimonio interior de que tú estás en fe. Por eso sabes que tu fe cambiará las cosas, porque es cuando Dios entra y hace lo suyo y tú solo glorificas, y cuando viene el milagro dices gloria a Dios, gracias Señor, y el Señor lo hace, aleluya. ¿Si lo crees o no? Estábamos en Israel y Pastor Santiago Sáenz de un momento a otro se puso triste. Y él no es así, él es de molestar y hacer chistes. Somos muy buenos amigos. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué te pasó? No, todo bien. Entonces nos llamó aparte a Pastor Chuck y a mí. Ustedes son mis amigos y yo quiero decirles realmente lo que está pasando. No le voy a decir a nadie más, sino a mi pastor y a ustedes dos. A mi esposa le dijeron que tiene cáncer y nos contó todo el dictamen médico. Queda uno como, wow, o sea, nunca se espera una cosa de esas, ¿no? Y la vaina está muy difícil, los médicos dijeron esto y esto y esto. Y nosotros le dijimos, bueno, pastor, ya, tu esposa está sana, ¿no? Sí, amén, dijo amén. Está sana, ya vamos a orar y vamos a dar la batalla de fe, vamos a creer y ya está sana, Jesús ya pagó por eso. Y le creímos al Señor, dimos la batalla de fe al Señor. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a orar ahí, a trabajar. Un día estaba durmiendo con mi esposa, 4 de la mañana, me despierta el Espíritu Santo. Y yo sé que tengo que orar por la pastora Esmeralda, por la esposa del pastor Santiago. Ustedes saben que si tú te despiertas en la noche pensando en alguien es porque tienes que orar por esa persona, ¿ok? ¿Listo? Me desperté. Y yo, bueno, Señor, oro por la pastora Esmeralda y comencé a orar ahí. Padre, gracias, tú le diste la sanidad y ya sana. Y comencé a orar escrituralmente. Después como que no supe más cómo orar, me puse a orar en lenguas, porque cuando uno ora en lenguas, uno ora la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Entonces comencé a orar en lenguas, el Espíritu Santo. Cuando yo miré, mi esposa estaba orando. Y yo, mi amor, ¿estás bien? No, es que Dios me levantó a orar por la pastora Esmeralda. Y yo, wow, estábamos en el mismo espíritu. Entonces más tarde llamo a Pastor Santiago y le pregunto, ¿cómo estás? Y dijo, no, esta mañana fue terrible, casi se muere mi esposa. Y yo, ¿cómo Dios es de bueno? ¿Cómo Dios hizo las cosas para que pudiéramos orar? Y así funciona con Dios. Cuando nació mi hijo que duró sin oxígeno 20 minutos, Dios puso al pastor Santiago a orar y no sabía por quién. Y estuvo orando en lenguas. Y después resulta, le conté la historia y wow, entendemos que las cosas del Espíritu son así. El Señor va a hacer algo. Tú tienes que creer, tú tienes que mantenerte en paz. Y si de pronto la cosa está muy dura, pero si tú has dado tu batalla de fe, Dios pondrá a otros que te ayuden en tu proceso.
Estábamos viajando esta semana, me llama Pastor Santiago y me cuenta: pastor, mi esposa está sana, y me cuenta el testimonio, y yo, wow, gloria a Dios. Y ya, pues es que ya sabía que estaba sana, pero gloria a Dios, qué bendición. Creo que fue como antes de tiempo la materialización de esa enfermedad. Gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya. Pero ¿cómo así? No, es que una persona de fe celebra el milagro antes de que ocurra. Cuando tú tienes fe, tú sabes el final de tu historia, por eso celebras ese final desde antes. La fe no es esperar que las cosas pasen para darle la gloria a Dios. No, la fe es darle la gloria a Dios antes de que las cosas pasen, para que en tu corazón quede la alegría de que tú fuiste un creyente y no un incrédulo, que tú fuiste una persona de fe y no una persona de temor, que tuviste la paz en medio de las circunstancias, y ese fue tu testimonio interno que te enseñó que Dios siempre estaba contigo y que todo, aunque parecía difícil, estaba bajo el control de Dios, que nunca se duerme el que te cuida, que Jesús ya venció y ya ganó esto por ti. Tú tienes paz en el corazón. Entonces ahora viene todo lo demás. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:16, Nueva Traducción Viviente, dice: ahora que el mismo Señor de paz, escucha, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, y el Señor sea con todos ustedes. Amén. La paz de Dios es para cada circunstancia. Si estás en una circunstancia difícil, ¿qué tienes que hacer? Palabra, oración, gloria a Dios, te fortaleces en esa fe, te llenas del Espíritu Santo, y esa paz comienza a tranquilizarte en cualquier circunstancia que estés. Y esa es la paz que te va a cuidar. ¿Lo crees o no? Porque dice la palabra del Señor que nosotros, cuando estamos con esa paz que el Señor da, todo pensamiento es guardado, toda nuestra vida es guardado. Dice la palabra del Señor en en Isaías capítulo 26 versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Di conmigo: completa paz. O sea, ¿qué es lo que da Dios? Completa paz. No un pedacito de paz, un poquito, no, completa paz. Pero aquí nos añade algo más. Entonces tú tienes la palabra del Señor, esas palabras que Jesús habló para que tengamos en el paz. Tú tienes la oración en la cual te reconfortas, te levantas, mantienes esa paz en el corazón. Pero hay algo más, dice aquí la palabra que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él confía. Entonces sí hay que dar una lucha en el pensamiento, porque en el pensamiento vienen todas las cosas más horribles que puedan pasar en el cuadro que estás viviendo. Porque el enemigo va a disparar dardos a tu mente y te va a decir que fracasarás en eso que está pasando. Pero tú tienes que darle la batalla en el pensamiento. Dice aquí la palabra que si tú perseveras en Dios, Dios te guardará en completa paz. Si tu pensamiento persevera en Dios, entonces piensa en Dios y no pienses tanto en el problema. Que Dios te diga: ¿y si me has pensado? Y tú le digas: sí. ¿Tú has pensado a Dios? Si Dios te dice: ¿me has pensado esta semana? Si me has pensado, ¿tú qué le vas a decir? Sí, Señor. Sí, de hecho he dado mis batallas para seguir pensando en ti, para no pensar en los problemas que me están pasando, porque a veces se ponen duros, pero no es fácil en muchas ocasiones. Pero cuando pienso en ti, hay paz. Cuando tú comienzas a ocuparte en tu pensamiento en Dios, en lo que Él dijo, en el Dios que tienes, en ese Dios que te cuida, ese Dios que te ama, a pesar de tantas cosas te ha perdonado, tú experimentas esa paz. Esa paz que es inigualable, que solo el que la vive la entiende. Porque es una paz que te guarda, que te enseña a aceptar cualquier situación. No aceptar un problema, sino en la vida, ese contentamiento y esa alegría en medio de cualquier dificultad. Solo el Espíritu Santo la pone en tu corazón. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y si volvemos al versículo que estábamos leyendo ahora, dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, escucha, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quieres vivir en esa paz?
Entonces, ¿estás contigo mismo en paz? ¿Ya lograste calmarte? ¿Ya lograste decirle a tus emociones, cálmense? ¿Y lograste mantenerte gozoso en medio de la dificultad? Bueno, viene la segunda. ¿Cómo es esa segunda forma de paz? Cuando tú comienzas a hacer la paz con las personas que tienes al lado. Haces las paces con ellos. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18, así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hago una pausa porque yo sé que a veces no es posible. Hay gente dura, hay gente difícil, hay gente que aunque tú trates de acercarte, ellos no quieren. ¿Conoces ese tipo de personas? Hay gente reacia que tú llegas con amor y tratas de reconciliarte y aún así ellos ponen una barrera. Ok, está bien, pero en cuanto dependa de ti, haz lo que tengas que hacer. En cuanto dependa de ti, trata de estar en paz, con todos los hombres, con todos. Aquí viene el pacificador. Tengo paz en mi corazón. Logro estar tranquilo a pesar de las desavenencias de la vida. Ok, ahora déjame hacer la paz con aquellos que en algún momento hubo algún conflicto, alguna dificultad. Vamos a arreglar las cosas. Vamos a hacer esa llamada, vamos a buscar. Porque es que los pacificadores reúnen todo lo que hemos hablado de los anteriores escalones en las bienaventuranzas. Porque ya aplicaste misericordia, has perdonado a aquel que te oprimió, a aquel que te hizo daño. Tú buscas siempre estar en paz con todos. Hay cosas que de la vida pasada aún quieren pasarnos la factura. Hay personas que tienen un mal concepto de nosotros por lo que fuimos, no por lo que somos, y les cuesta creer que hoy somos diferentes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Odiarlos? No, tenemos que amarlos, tenerles paciencia. No importa, quizá hoy tú tienes una visión, otra visión diferente porque el Señor te cambió, te transformó. ¿Es así o no es así? Tú ya sabes que no eres el mismo. Ese jugador rompecorazones de antes ya no eres. Ahora eres un hijo de Dios. Pero si le preguntan a la ex, ¿y cómo es él? La filistea de antes, ¿no? ¿Ella qué va a decir? Porque ella conoció fue al filisteo, no al hijo de Dios que tú eres hoy. Esa es una porquería. No, pero si yo lo vi, no es así. Es una porquería, eso no le coma cuento. ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? ¿Las odiamos? ¿Las sacamos de la lista? No, tenemos que amarlas. Tenemos que bendecirlas, tenemos que orar por ellas. En cuanto dependa de ti, busca la paz. Porque los pacificadores son los que se parecen a Dios. Porque ellos son los hijos de Dios, ¿sí o no? Es lo que estamos hablando hoy. Si tú eres un pacificador, tú siempre buscas la reconciliación. Mira, hay algo. A Jesús un día le preguntaron, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés dio el permiso de dar carta de divorcio en la ley? Y Jesús respondió estas palabras: al principio no fue así, porque varón y hembra los creó y hasta que la muerte los separe. Esa era la idea de Dios, que los matrimonios duren hasta la muerte. Pero por la dureza del corazón. Escucha, la dureza del corazón. Él no puso otras cosas en la lista. Él dijo la dureza del corazón. Y después de la dureza del corazón habló de las infidelidades, de los adulterios. Pero él dijo la dureza del corazón es lo que abre la puerta a las infidelidades, a los adulterios. Un corazón duro que no quiere arreglar las cosas está abriéndole la puerta al diablo para que entre y destruya algo tan preciado que Dios nos entregó en nuestras manos. ¿Has visto personas duras que nunca dicen perdóname, que nunca aceptan un error, que si se equivocan siempre quieren ganar ellos en la discusión? Siempre quieren tener la razón. Pero el significado de pacificador es hacer las paces. Es decirle al otro, perdóname. Supongamos que tienes tu cónyuge y tuvieron una discusión. Y tú sabes que tú tienes la razón y que la otra persona fue la que se equivocó, pero ella en su dureza no quiere ceder. ¿Tú qué haces? ¿Sabes qué hace un pacificador? Un pacificador cede sus derechos. Un pacificador pone al otro en un lugar privilegiado. Un pacificador prefiere perder. Agacha su cabeza y le dice al otro, perdóname, me equivoqué. Perdóname si te ofendí, por favor ya no estés más de mal genio. ¿Podemos estar bien? ¿Por qué los matrimonios duran? Porque siempre en la casa hay uno que agacha la cabeza. Pero si son dos,
eso va a ser un paraíso. Pero si la ecuación es diferente y los dos son duros, eso no dura, eso se acaba. ¿Qué tal en ese momento de ira? Le sigue la caña al otro y le dice, bueno, entonces dejemos así, separémonos, de malas, cada quien coja por su lado. Tomar una decisión en las emociones solo porque la presión está destruyendo. Hay un camino más bonito que se llama el perdón. Hay un camino más hermoso que te ayuda a cuidar lo que realmente vale, y es ser un pacificador. Es cuando tú dices, no nos acostemos bravos, arreglemos las cosas. Mira, yo te amo y yo quiero que estemos bien. Y dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Es la fórmula de Dios para tú apagar un momento de tensión. ¿Quién ganó? ¿El que tuvo la razón o el que cedió sus derechos? Un hijo de Dios, pacificador, no procura tener la razón ni procura ganar siempre. Lo que procura es mantener siempre la paz en su casa. Y eso nos ayuda a tener relaciones largas hasta que Cristo venga, que nos agarre viejitos amándonos. Porque ¿qué? Si nosotros tomamos represalias en nuestras manos, mira lo que sigue diciendo el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no te vengues tú. Y dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o harás que su cara se ponga roja de la vergüenza, es lo que dice ahí. Y dice el versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque el mal se vence es haciendo el bien. No hay otra manera. No hay otra manera. Jesús dijo, por la dureza del corazón Moisés permitió dar carta de divorcio. Por la dureza del corazón es que vienen los adulterios. O sea, el adulterio no es solo porque la carne, no. Es porque el corazón está duro. Y yo no estoy justificando los adulterios, porque no estoy de acuerdo, y debemos guardarnos en santidad para nuestro Señor y para nuestros cónyuges, amén. Pero tú ayudas mucho si tienes un corazón dócil, si eres una persona pacificadora. Tú harás que tu matrimonio sea el lugar que cualquier persona quiere tener. Mujer que me escuchas, ¿quieres que tu esposo encuentre en casa un refugio y el lugar que más ama estar? Sea una mujer pacificadora. Quita el odio de tu corazón, saca el rencor, quita esa dureza y sométete a la palabra de Dios y dile, Señor, tu palabra es mi vida. Y mira, Jesús dijo, por nada estéis afanosos, presenta tu petición. Si tú sabes que tienes ese problema, pues ve y dile a Dios. Y Dios puede romper esos esquemas que traes de tu vida pasada. ¿Cómo que no? Sí se puede. Dios es más fuerte. Pero tú tienes que rendirte. Cualquier cosa que te parezca difícil, que es como una fortaleza en tu forma de ser, Dios puede tratar con eso y puede ayudarte. Cuando recién nos casamos, yo no sé por qué, pero resulté con unos celos horribles. Yo les he contado esto. Y eso me da vergüenza contarlo, pero se los cuento porque de pronto les edifica. Porque cuando yo me caso con mi esposa, ahora me daban unos celos que yo la veía y se arreglaba y me daba mal genio. Le decía, ¿por qué te arreglas para irte para la universidad? Porque ya estaba terminando la universidad en ese momento. Y me daba un mal genio terrible. ¿Tú con quién te vas a ver? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y por qué llegaste tarde? Y comencé con una obsesión horrible, celoso. Me daba mal genio. Imagínense yo, así. Qué vergüenza, ¿no? Y mi esposa tenía un profesor. Es que nunca lo olvido, nunca olvido hacer. Dios lo bendiga. No, pero yo ni lo conocí, pero mi esposa hablaba de él como, se llamaba Martín. Decía, ay, es que Martín nos dijo esto, Martín. Yo decía, ¿pero por qué le dices Martín? ¿Por qué no le dices profesor? En mi época le decíamos profe al profe y ya. Que Martín, que no mucha confianza, le decía yo. Así era yo, un año, hasta que mi esposa me dijo, si yo hubiera sabido que tú eres así, yo no me caso contigo. Y eso fue un golpe. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿aquí qué hago? Pararme en mi punto y decir, no, es que yo tengo la razón, es que yo aquí soy el hombre de la casa. O me humillo y entiendo que sí tengo un problema. Voy a Dios. A las 4 de la mañana del siguiente día me arrodillo
y le digo, Señor, quítame esto. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Yo no quiero hacer la vida de mi esposa una vida difícil. Si se casó conmigo, yo quiero que ella sea feliz y no que se esté arrepintiendo de haberse casado conmigo. Y oré a Dios. Todas las mañanas me levantaba a decirle, gracias, Señor, yo sé que tú estás obrando en mí, yo sé que soy diferente. Como en 2 semanas se me pasó la bobada. Nunca más volví a ser así, jamás en la vida. Todo eso se fue de mí. O sea que el Señor sí puede romper esos problemas de tu temperamento si tú te humillas a Él. Si tú le dices, Señor, yo necesito cambiar esto. Yo no quiero ser más esa cantaletosa, fastidiosa. Yo no quiero ser más ese posesivo, ese regañón. Yo quiero cambiar mi actitud. Yo quiero ser una persona de amor, una persona de paz. Que mis hijos se alegren cuando yo estoy en casa y no que estén como estresados porque yo les estreso la vida. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a cambiar. Dios te va a hacer completamente diferente y vas a ser una persona pacificadora. Aleluya. Con mi esposa tenemos una relación, jamás hay celos, jamás hay, de verdad, no existe eso. No existe eso. Y gloria a Dios. Le doy toda la gloria a mi Señor. Entonces hacemos eso, hacemos la paz con los demás, porque sigue diciendo el versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Ok, dice aquí, Santiago capítulo 3, en el versículo 13, dice así, Santiago 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Y hago esta pregunta, a ver, ¿quién es sabio y entendido acá entre ustedes? ¿Cuántos sabios hay hoy acá? No, pues no, Dios mío, Señor Jesús. ¿Cuántos sabios y entendidos hay aquí? Bueno, escucha lo que dice. Sabios y entendidos, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. ¿Okay? O sea, la sabiduría es mansedumbre. Una persona sabia no es la que habla más fuerte. Una persona sabia es la que sabe callar cuando la cosa se calienta. Una persona sabia es la que puede responder con amor cuando están ofendiendo. Amén. Y luego sigue diciendo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Se puso pesado Santiago, ¿cierto? Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego sigue el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vimos hace 8 días, pureza. Ok, ya estás alcanzando un nivel más alto. Si estás llegando hasta acá, vamos bien, pero dice la palabra pacífica. O sea que la verdadera sabiduría es ser pacífico. Una persona sabia es la que es pacífica. Sabio no es el que sabe mucho, no. Eso es tener conocimiento. ¿Okay? Sabio no es el de las mejores ideas, no. Eso es ser inteligente. Sabio es el que sabe controlarse. Sabio es el que puede ser pacífico, porque la sabiduría que desciende de lo alto es pura, pero después pacífica y desglosa unos significados similares, llena de buenos frutos, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? A traer la paz. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice así, perdón. No, vamos a pasar, porque es que me demoro mucho. Vamos a pasar al tercer punto porque ya se me acabó el tiempo. Dice, el número 3 es haciendo a los demás que vivan en paz entre ellos. O sea, otro nivel de pacificadores es cuando tú ya te pusiste en paz contigo mismo y sabes que puedes mantener la paz. Ahora puedes hacer la paz con las personas que están contigo. ¿Qué sigue? Puedes ayudar a otros a que tengan paz entre ellos. Cuando están en conflictos, entonces tú no llegas a armar un problema mayor o a ponerte del lado de uno, sino tú entras a ayudar, ¿verdad? Y creo que una de las cosas lindas de ser pastor es eso, porque nuestro trabajo, ¿qué es? Reconciliar la gente, reconciliarla con Dios y reconciliarlas entre ellos. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho amor. A eso nos llamó el Señor. Dice la palabra que el ministerio que Dios nos dio es el de la reconciliación, porque tenemos que reconciliar al mundo con Dios, ¿sí o no? Pero también ayudamos para que los hogares se reconcilien, para que el papá se arregle con el hijo, para que la suegra ya se arregle con él. Eso es más duro, pero que también se arregle. Y cosas de esas nosotros los pastores hacemos. Y no solamente un pastor es llamado a hacer esas cosas, tú también eres llamado a hacer esto.
Dice la palabra del Señor en Pedro: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Perdón, Romanos 10:15 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de paz. No es un evangelio de conflicto, no es hacer un video en YouTube para hablar mal de otro pastor o hablar mal de otra gente. No, el evangelio que somos llamados a hacer es el evangelio de la paz. Y cuando predicamos el evangelio estamos reconciliando al mundo con Dios. ¿Sí o no? Y cuando ayudamos a otros. Y hay algo que quiero decir acá, no lo iba a decir pero lo voy a decir. Dice segunda carta a los Corintios. Dice: y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Escucha, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en él, porque el Señor te perdonó a través de su muerte. El Padre te perdonó a través de la muerte de Jesús. Ahora nosotros fuimos reconciliados con Dios. Yo necesito reconciliar al mundo con Dios porque ese es mi llamado y el tuyo también. Tú necesitas para eso ponerte en paz con la gente, ponerte en paz contigo mismo, ponerte en paz con los demás y luego ir por los que faltan, porque faltan muchos. Si esta iglesia se ama, si esta iglesia es unida, vamos a alcanzar a muchos más. Yo quiero que de verdad como iglesia nos amemos, que seamos una iglesia que no está en contiendas y en peleas. ¿Sabes qué me duele a mí el corazón muchísimo cuando veo que entre ustedes se ponen bravos, pelean? Yo no sé por qué eso me causa tanto dolor. El día de mi cumpleaños, los servidores, habían como 100 personas acá, me dieron regalos, me celebraron el cumpleaños, un tiempo muy bonito. Y cuando yo tuve que dar mis palabras, les dije esto que les digo a ustedes también, porque quiero extenderlo a ustedes. El mejor regalo es ver que ustedes se aman. Es ver que ustedes están entre ustedes con buenas relaciones, que no están peleando, que pueden llevarse bien. Si tú escuchas que 2 de tus hermanos pelearon, te doy un consejo: no te pongas del lado de ninguno, porque ahí va a comenzar, hoy vas a agrandar el problema. No te pongas del lado de ninguno. Si tú escuchaste, alguien te dijo: ay, es que tal persona me hizo, dile: ok, vamos a orar. O ¿por qué no hablamos con esa persona? ¿Por qué no buscamos la manera de arreglar las cosas? Pero si tú te pones del lado de uno, esa parcialización va a traer un conflicto mayor y se agranda y se involucran más personas y eso trae división. ¿Y qué quiere el diablo? Traer división a la iglesia, porque esa es la forma de destruir. Divide y reinarás. Eso es lo que hace el diablo. Él quiere reinar, entonces trae división. ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios ande peleando con los otros? Eso no debe ser así. Somos hijos de Dios. Y termino diciéndote esto, porque la bienaventuranza, ¿cómo dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa palabra hijos es la palabra geuios, no la palabra tecnón. La palabra hijos en la Biblia en diferentes partes aparece de una o de la otra. O sea, a veces tú lees la Biblia y aparece la palabra tecnón en griego, ¿sí? Un hijo de Dios, un tecnón. ¿Qué es un hijo tecnón? Un hijo que nació, ya. Sí, como nació un bebé, ese es hijo de él, porque ahí dice el acta de nacimiento, porque tiene sus genes, que ahí está. Es un hijo porque ya nació de él. Pero eso es un hijo tecnón. Cuando tú naciste de nuevo, eres un hijo tecnón de Dios. Pero ahí la palabra no es tecnón, ahí la palabra es geuios en griego. ¿Y sabes qué significa geuios? Hijo maduro. O sea, un hijo que no solo es hijo porque nació de él, sino porque ahora se parece a su papá. Eso es lo que significa cuando dice la palabra geuios. O sea, el versículo en sí lo que está diciendo es así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos se parecen a su papá. Eso es lo que dice el versículo. Porque ellos son maduros y se parecen a su papá, porque son como Cristo. Tú estás siendo como Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando tú te pareces a Jesús, cuando tú eres como Jesús, la gente lo va a notar y la gente va a decir: ese sí es un hijo de Dios. Pero tú te pareces a Jesús es en esto, el séptimo escalón de nuestra escalera, el número de la perfección. Aquí tú ya estás entrando en otro nivel.
Aquí tú ya estás metiéndote en un hijo de Dios, ese que siempre procura la paz. ¿Qué tal si te arriesgas a ser un pacificador en este mundo? ¿Qué tal si te le mides a ser un pacificador y no una persona conflictiva? ¿Cuántos se animan a eso? Pónganse sobre sus pies, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Y yo creo que los pacificadores que necesita este mundo vinieron a congregarse esta mañana en Hechos Mi Iglesia. Y yo creo que esta palabra queda guardada en tu corazón para que al salir de aquí tú seas alguien que piensa primero antes de actuar y que le dices a Dios: Señor, dame un corazón como el tuyo. Yo quiero vivir en paz con todos los hombres, Señor. En cuanto dependa de ti, iglesia, hazlo. Trata de buscar la reconciliación. Trata de amar con el amor que el Señor te dio. Deja que esa paz esté primero en ti, que segundo puedas ponerla en práctica con los que te rodean, y luego ve por aquellos que necesitan reconciliarse, porque Dios te puso en esta tierra como un pacificador.